Así que esperando que el Señor nos guarde, nos guíe, nos fortalezca, nos ayude, nos dé ciencia para llegar. Sí, Señor. Porque para llegar se necesita ciencia. Para llegar, por ejemplo, a un lugar cuando ustedes no saben dónde llegar, ahí imploran, qué sé yo, las ayudas de la tecnología, pese a algún tipo, ¿cierto?, de ubicación, y ahí el Waze y tantas cosas para llegar donde no se sabe. Así que, así también, pues nosotros vamos a la gloria. Dice la alabanza. Si alguien te pregunta dónde te diriges, contéstale que tú vas a la gloria. Pero eso tiene que ser verdad, tiene que ser una realidad en nosotros, que sea así. Así que vamos a ir, aprovechando que ya Alejandro estaba hablando algo de eso, de los testigos. Y sí. Entonces vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Así que abran sus Biblias, San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Así que habiéndola encontrados, decimos primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3. Vamos a leer, ¿ya? Decimos así, ¿ya? Lo que era desde el principio. Eso significa cuando estaba al principio, ya era. ¿Cierto? Cuando se inician todas las cosas, lo que era. ¿Desde cuándo? Desde el principio ya era. ¿Ya? Y después Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto. O sea, lo que era desde el principio, Juan dice ahora, nosotros lo que era desde el principio lo vimos. Lo vimos. Después, ¿qué sigue diciendo? Lo que hemos, lo que era desde el principio, ya en el principio ya era. Lo que hemos oído, primero Juan dice, lo que era desde el principio nosotros oímos, lo oímos. Y después dice, y lo que hemos visto. Lo que era desde el principio lo vimos, ¿con quién? Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado, significa contemplar, es como cuando alguien está profundamente concentrado y meditando y contempla algo que le parece increíble lo que está sucediendo. Y Juan dice, Él era desde el principio. Él ya era, en el principio ya era, y lo hemos visto y lo oímos y lo palpamos y lo tocamos. ¿Y qué es lo que era desde el principio? El verbo de vida. O sea, al verbo de vida lo oímos, lo palpamos, lo percibimos. Lo que era desde el principio se nos manifestó, se nos mostró. Amén. Eso es lo que está diciendo. Por eso que Juan usa un lenguaje así, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y después, ¿qué dice? Y testificamos. Ya, ahora significa de que él está testificando algo que oyó, que vio, que palpó y que contempló. O sea, no se puede testificar acerca del Cristo sin haberlo percibido, sin haberlo oído, sin haberlo visto, sin haberlo palpado y contemplado. No se puede. Porque eso se le llama testigo. Ya, ¿cierto? Cuando ocurre algún tipo de catástrofe, algún tipo de desmán, algún tipo de cosa, ¿cierto? Lo primero que se busca, ¿qué se busca? Testigos. Entonces el testigo es el que ve, es el que oye, es el que percibe, porque el testigo puede dar una clave de qué es lo que ha sucedido. Entonces Juan dice, yo soy testigo de que la vida fue mostrada, porque manifestar significa buscar un tiempo donde se muestra. Antes nunca se mostró porque era un misterio escondido, desde tiempos y edades estaba escondido este misterio, pero ahora fue manifestado. Entonces Juan dice, nosotros lo oímos, lo palpamos y lo tocamos y lo contemplamos con nuestras manos y testificamos. Y ahora, como yo soy testigo, ahora yo anuncio, soy un anunciador de lo que he testificado y ahora anuncio la vida eterna. Y esa vida eterna estaba con el Padre y se nos mostró. ¿Qué les parece? Por eso que Juan está en la isla de Patmos y está en el día del Señor.
y contempla todas esas cosas y él es testigo. Es testigo de lo más grande que un hombre puede percibir en su vida, es la manifestación de la vida eterna. Ya, primero, leemos lo que era, ¿desde cuándo era? Era desde el principio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y después dice palparon nuestras manos, significa que lo tocamos. En el principio ya era, y él dice, lo tocamos con nuestras manos. ¿Y qué tocaron? ¿Qué vieron, qué oyeron, y qué tocaron, y qué contemplaron? ¿A quién? Pregunta, ¿a quién? Alguien que me responda. No, al verbo de vida. Ustedes tienen que saber lo que Juan está expresando. Dice, al verbo de vida era desde el principio, ya era, y se nos manifestó. Y ese verbo de vida estaba con el Padre y se nos mostró. Llegó el tiempo de mostrarse cuando Dios se dio cuenta de que ya había acontecido todos los sucesos y acontecimientos, y se mostró, se manifestó el verbo de vida. Y Juan dice, lo vimos y lo oímos y lo contemplamos y lo tocamos con nuestras propias manos al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna. Testificamos y anunciamos significa yo testifico porque yo lo toqué, yo lo vi, yo lo oí, lo contemplé y soy testigo de eso. Y ahora anuncio. Soy un anunciador. Primero, para antes de predicar, porque por ejemplo a veces se quiere ser predicador y la meta de un predicador es anunciar, pero tú no puedes ser predicador si antes no palpas, no oyes, no ves, no eres testigo, y después tienes que testificar. Después tienes que anunciar. Porque si no, ¿qué puede acontecer? Anuncia lo que nunca vistes. Y anuncia lo que nunca palpaste, y anuncia y no eres testigo, simplemente alguien que se aprende cosas de memoria, porque llega el tiempo y el hermanito o la hermanita está descarriada. ¿Qué significa entonces? Para poder anunciar la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que haber acontecido en mí? Haberlo visto, haberlo oído, haberlo palpado con mis manos. Tan cerca de él, palparlo con mis manos al verbo de vida. Y ahora me convierto en testigo. Y después anuncio la vida eterna. Y esa vida eterna estaba en un lugar. ¿Dónde estaba la vida eterna antes? Respóndame, ¿dónde estaba? Está ahí mismo, en ese mismo versículo está. ¿Dónde estaba él? Al que se manifestó, ¿dónde estaba antes él? ¿En qué lugar estaba? Estaba con el Padre. O sea, tremendo viaje que se dio para acá. Él estaba con el Padre y se nos manifestó. Y os anunciamos la vida eterna, dice. Y esa vida eterna, la cual significa la vida eterna. Y esa vida eterna estaba con el Padre y se nos mostró. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Porque no se puede anunciar lo que no se ve y lo que no se oye. Y después de eso te conviertes en un predicador. Y si no lo has visto, ni contemplado, ni oído, ni has tenido un estrecho acercamiento a Dios, quédate callado, quédate callada hasta el tiempo señalado. Y después, cuando ya seas testigo y anuncies, no habrá quien te saque el Cristo del alma, porque serás testigo vivo o una testigo viva del poder de Dios. Y no habrá diablo, ni tiniebla, ni concupiscencia, ni pecado que te haga apartar del Señor. Porque has visto el toque de Dios, como un Jacob que lucha con el ángel en Betel. Y después de esa lucha con el ángel, Jacob ya no sale como Jacob, sino como Israel, porque ha luchado con los hombres y ha vencido, y ahora ha luchado con Dios y ha vencido, llorándole, gimiéndole, rogándole, pidiendo una bendición, y Dios le toca en el muslo y lo deja débil. Oh Señor, ¿qué les parece?
es lo mismo que estaba leyendo Alejandro cuando el capítulo 12, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. ¿Qué decía Alejandro? Y decimos, por tanto. Y ese por tanto, cuando ahora el apóstol da a conocer toda esa grande lista de hombres y mujeres de Dios que hicieron que por medio de la fe los ejércitos huyeran y que taparon bocas de leones, fuegos impetuosos y hicieron huir ejércitos, derribaron murallas, y dice, por tanto, nosotros también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? De testigos. ¿Y por qué son testigos ellos? ¿Y por qué esa nube, esa lista de hermanos y hermanas que están en Hebreos capítulo 11 se le llama nube grande, nube de testigos? ¿Por qué? Porque oyeron, porque vieron, porque contemplaron, porque palparon las misericordias de Dios. Ellos vieron el poder de Dios, lo vieron, lo oyeron, y ahora son esa nube. ¿Por qué nube? Porque es tan grande la cantidad de hermanos y hermanas que vieron la gloria de Dios, que se hacen ver como una grande nube que rodea al hombre por todos lados. Y nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro esa tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Ahora dice, despojémonos de todo pecado. ¿Y qué más? Y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado asedia al hombre para no hacerlo correr. Nadie puede correr esta carrera con pecado. Y se los digo más claramente. Si tú pretendes correr en esta carrera y ir al cielo y estás en pecado, estás perdiendo el tiempo. Porque ese pecado hay que despojarse de todo peso y despojarse del pecado, y después de eso correr. Y correr con paciencia significa correr con ciencia, con entendimiento, con sabiduría. No puedes correr con peso y del pecado, porque no vas a ninguna parte, porque el pecado entenebrece, tiniebla en los ojos del hombre. Entonces cuando el hombre corre con pecado, no corre, está estancado. Si el pecado son tinieblas, si el pecado son cadenas, tú nunca has visto, hermano o hermana, a un atleta corriendo con cadenas pesadas. El hombre intentará correr, pero no podrá, se quedará ahí mismo, porque las cadenas no le impedirán correr. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Dice, nosotros también, por tanto, como eso es todo lo que el apóstol da a conocer y describe cómo ellos ganaron batalla, cómo las murallas de Jericó cayeron, y cómo Daniel tapó boca de leones, cómo Sadrach, Mesach y Abednego apagaron fuegos impetuosos, cómo los ejércitos corrieron tras la fe de ellos, porque son testigos del poder de Dios. Daniel es testigo como el ángel vino y tapó la boca de los leones por invocar el nombre del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego son testigos de que ese horno que se calentó 7 veces se hizo la nada ante el poder del cuarto hombre que ahí iba dentro del horno de fuego, paseando y gozándose juntamente con ellos. ¿Se dan cuenta? Como las murallas de Jericó cayeron, y Rahab la ramera contempló el poder del Dios de Israel. Y Rahab es una testigo, la ramera de Jericó es testigo del poder de Dios. Sí, Señor. David, cómo huyen los ejércitos, cómo David mata a Goliat, al león y al oso, y es testigo del poder de Dios. Ahora dice, nosotros también. Y después que ha hablado de Jefté, de David, de los profetas, y habla de toda esa grande nube de testigos, que de donde quiera que nosotros vemos y miremos, contemplamos a un testigo del poder de Dios. No, por lo tanto, nosotros también, dice el apóstol, y también nos mete en esa grande fila de testigos. Pero para ser testigo hay que despojarse. Para correr esa grande carrera hay que despojarse de todo peso y del pecado que asedia al hombre. Significa de que el pecado está asediando al hombre, impidiéndole que él corra.
Y de ese pecado hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora correr. Sí, Señor. Amén. ¿Y cómo hay que correr? ¿De qué forma se corre? Con paciencia. Con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y da el ejemplo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del poder de Dios. Gloria al Señor. Correr con paciencia significa sufre conciencia. Correr con paciencia no es simplemente esperar que las cosas me pasen, no. Correr con paciencia significa que el hombre corre pero tiene ciencia en las cosas que espera. Por ejemplo, Abraham dejó ir a su hijo Ismael juntamente con Agar cuando Dios le dijo despídela, que era tiempo que Agar se fuera con Ismael. Y Abraham no temió de que el desierto matara a Ismael. Tenía aproximadamente entre 13 o 14 años y Abraham despidió a Agar juntamente con su hijo Ismael. Tenían que cruzar el desierto y con el peligro de morirse, que el agua se les acabara y el desierto los matara. Y no estaba lejos porque el desierto hizo estrago con ellos. Cierto, ahí les encontró el desierto y se les acabó el agua. Ismael estaba agonizando y Agar se alejó de Ismael para no verlo morir. Y la pregunta, ¿y por qué Abraham dejó ir a su hijo de 14 años aproximadamente, sin tener miedo que el desierto los matara? Resulta que Abraham preguntó a Dios por Ismael. Le preguntó. Le dijo, no temas de despedir a Agar juntamente con su hijo Ismael, porque de él también, dice, yo haré una grande nación y reyes saldrán de él. ¿Qué significa? Cuando Dios habla, la palabra se cumple. Significa de que Abraham descansó en la ciencia de la fe, descansó en la ciencia de la palabra, de la promesa de Dios, que aunque cruzara un desierto, por cuanto Dios le dijo de que Ismael se levantarían pueblos y reinos y reyes de él, significa de que nadie podría matar a Ismael. Amén. Eso significa ciencia. Entonces también la Escritura dice, corramos nosotros con paciencia. Corramos teniendo ciencia. Si sufres, entonces tienes que tener ciencia porque sufres. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su bien. Significa, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para su bien. Ciencia. Me enfermé. Ciencia trabaja para mi bien. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta cuando Él venga. Amén. Si yo soy su obra y su buena obra, Dios me va a perfeccionar hasta que Él venga. Amén. Sí, Señor. Vienen enfermedades, una y otra cosa, y sabemos, dice Pablo, lo tenemos por sabido, que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para su bien. Amén. Amén. Estés enferma o estés sano, tengas cáncer o no tengas nada, trabaja para tu bien. Porque Él comenzó una buena obra que ningún constructor pudo haber empezado tan eficazmente como Jesús. Comenzó una buena obra. ¿Y cuándo comenzó? Cuando te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comenzó una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día cuando Él venga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que se corre con paciencia. ¿Qué significa? Sufre, pero no sufras por sufrir. Sufre con ciencia. Y si algún día te mueres, sabes cómo tienes que morirte. Con ciencia. ¿Y cómo se muere con ciencia? El apóstol Pablo dice, yo quisiera antes, estoy en estrecho, dice él, irme con Cristo, que es mucho mejor, o quedarme con ustedes por causa de la obra, estoy en estrecho. Yo quiero que mi cuerpo sea revestido.
Yo quiero que este cuerpo natural, mi cuerpo humano, mi cuerpo de carne, sea revestido con el cuerpo celestial. Estoy en estrecho. Yo quiero ser hallado vestido y si no desnudo. ¿Qué significa eso? Que todos que mueren lejos del Señor mueren desnudos. ¿Cómo es eso? Mueren sin ningún cuerpo eterno. Pero el apóstol Pablo dice, yo quisiera ya ser hallado revestido con un cuerpo nuevo. ¿Qué significa de que cuando Jesús venga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el que muere con ciencia muere esperando esa voz de Dios? Que Dios nos llamará en ese momento. A los que duermen, la voz de Dios los levantará del sepulcro con un cuerpo transformado, vestido y no desnudo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y si alguno nos hallamos en ese momento aquí en vida, seremos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y arrebatados juntamente con Él. Amén. Amén. Sí, tu palabra, Señor, lo dice, Señor. Ciencia. ¿Por qué la gente llora en los cementerios? Porque llora sin ciencia y sufre sin tener ciencia. ¿Y qué dice Hebreos? ¿Qué pasó con las mujeres que murieron sus maridos? ¿Cómo lo recibieron? Lo recibieron con ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo? Mediante resurrección. Y algunos que estaban a punto de ser rescatados no quisieron ser rescatados para obtener mejor resurrección. Entonces la ciencia me acerca al Señor. Correr con ciencia me acerca a la patria celestial. El pecado me aleja. El pecado entenebrece la carrera del hombre. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ahora ellos palparon, vieron y contemplaron la gloria de Dios. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que asedia al hombre y corramos con paciencia. Después de eso, corramos teniendo ciencia de dónde vamos. El hombre que sufre Alzheimer se le va la ciencia. Porque si tú lo lanzas, aunque él haya conocido todo el país, cuando le da Alzheimer, ese hombre se va y no tiene ciencia su pensar. Va a ninguna parte y para todos lados. Para ir a Concepción se necesita ciencia, conocimiento. Lo primero vas, ¿cierto?, a lo abajo y tomas un bus. ¿A dónde va? A Concepción. Para ir al centro de Concepción te bajas ¿a dónde? A Aníbal Pinto. 4 cuadras aproximadamente la plaza de Concepción. Eso se llama ciencia. Pero si te da Alzheimer algún día, quiera Dios que nunca lo sea, no sabrás a dónde ir. Porque mirarás la cara de tu amada y no la reconocerás. Mirarás la cara de tu marido y dirás, ¿quién es este? Mirarás la cara de tu íntimo amor, del de tu madre, y no la conocerás porque la ciencia se te fue. Ahora para ir al cielo necesitas ciencia, conocimiento, intimidad con Dios, saber quién te llama, saber quién te guía y cómo puedes llegar allá. Con peso y con el pecado no puedes llegar al cielo. No se puede. Aleluya. Amén. ¿O sí? Bueno, los que no tienen ciencia dicen que sí. Pero la Escritura dice, despójate de todo peso y despójate del pecado que te asedia. ¿Cuál es un asedio? Cuando alguien te quiere robar, te acorrala por todos lados hasta hacerte su presa y te asedia. Ese pecado que te asedia, dice, despójate de ese peso y del pecado que te asedia y corre con sufrimiento y conciencia tu carrera que tienes por delante. Y esa carrera ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Pero qué es eso? Mirad, el gozo que está delante de él es ciencia. Lo único que ve son dolores. Si está en la cumbre del Calvario con la copa en la mano y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa es el juicio de Dios sobre él. La copa es el juicio que él tiene que sufrir por causa de la humanidad. Si es posible, dice, si hay otro camino, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Y por qué sufrió eso? ¿Qué lo impulsó a sufrir eso? Después de eso, él está viendo el gozo. Eso significa de que está la tormenta sobre el Hijo de Dios, negro y oscuro pecado, que todos irían sobre él, pero él sabe que más arriba de la tormenta está la luz de la gloria de Dios, el regocijo de traer a todos los hijos a su gloria, lavarlos y redimirlos y presentárselo al Padre. Entonces él tiene un gozo en el sufrimiento, tiene gozo, tiene ciencia, que le impide mirar más allá del dolor y del sufrimiento que viene sobre él. Por eso que cuando está agonizando, sus últimas palabras le dice: Padre, consumado es. ¿Qué significa? Hecho está. La deuda está cancelada. Ellos no te deben nada. Ellos eran tus deudores, oh Padre, por causa del pecado. Ellos te debían. El alma que pecare, ella morirá, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús está en la cumbre del Calvario y hace toda la obra magna y preciosa, grita este grito de victoria en la cumbre del Calvario: consumado es, hecho está. La deuda está cancelada. En la antigüedad, cuando había alguien, cierto, que era un deudor, y esa persona, cierto, a quien le había pedido prestado, se encontraban los dos y la deuda era cancelada, se decía: consumado es, la deuda está cancelada. O cuando de repente se enfrentaban dos ejércitos y un ejército era victorioso, se mandaba a un emisario a un alto monte y gritaba 3 veces la palabra: consumado es, consumado es, consumado es. Nuestra es la victoria. Jesús en la cumbre del Calvario, un terremoto, tinieblas desde las 2 hasta las 3 de la tarde, todos tinieblas. Y él grita en plena tiniebla: consumado es. La deuda está cancelada. Hecho está. Sufre conciencia. Sabe que Dios lo resucitará de entre los muertos. En San Juan 17 dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Padre, está a punto de ir a la cumbre del Calvario y le dice: Padre, glorifícame. Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Significa: Padre, resucítame de entre los muertos. Y hazme, Señor, que esa gloria que tuve en el principio contigo también, después que yo resucite, Señor, la vuelva a tomar, y glorifícame con esa misma gloria que tuve contigo. Pero antes tiene que ir a la cumbre del Calvario a pagar los pecados por los pecadores. Pero delante de él había un gozo. A veces en el dolor y en las tinieblas el gozo no se palpa. Porque también Jesús en el Getsemaní está llorando y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y allí en su oración le decía: Abba, Padre, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna posibilidad de hacer otra cosa, pasa de mí este dolor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero logra ver el gozo puesto delante de él.
y logra ver que después de todo lo que Él haga por nosotros, cómo Dios le exaltará hasta lo sumo, cómo Dios le dará un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, las rodillas que están en los cielos, las rodillas que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, mis amados hermanos, ser testigo es verlo, es oírlo, es palparlo, es contemplarlo. Y después de eso se anuncia. Antes no se puede. Primero hay que contemplar para ser un buen testigo verdadero, porque si no sería testigo falso. Si no has visto, no has contemplado, no has palpado con tus manos la verdad de Dios, seríamos falsos testigos. Pero queremos ser testigos verdaderos en medio de un mundo corrupto y malvado, que anuncien la verdad de Dios habiéndolo palpado y habiéndolo visto y habiéndolo contemplado. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que a correr con paciencia. A correr con paciencia. Pero antes, si tu casa no está barrida, bárrela. Saca toda suciedad e inmundicia y después se corre, para que tus ojos queden claros hacia dónde vas. Los años pasan rápido y la eternidad se acerca. Sí. Y si algún día nosotros partimos de esta tierra, entonces moramos con ciencia, que sabemos que el Señor nos despertará. Amén. Igual como despertó a Lázaro de la tumba, de la misma forma la voz de Dios nos levantará de entre los muertos. Amén. De la misma forma. Eso es ciencia. Amén, Señor. Por eso que Jesús le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo les doy no es como el mundo la da, porque el mundo da paz, pero es una paz falsa. Es una paz efímera, es una paz vacía. La paz que Jesús nos da es una paz de pacto, es una paz que tiene que ver con una nueva vida, una vida eterna. La paz que Dios nos da es una paz de reconcilio con Dios. Es una paz donde nuestros pecados fueron perdonados y Él nos deja entrar libremente al trono de su gracia. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz porque no hay culpa en nosotros. Él es nuestra paz porque no somos deudores. Él es nuestra paz porque el Padre confiadamente nos dice que entremos al trono de su gracia. Gloria al Señor. Gracias, papá, porque eres bueno. Gloria al Señor. Así que así tenemos que correr. Y antes de anunciar tenemos que ser testigos. Eso es el mejor anuncio. Yo no veo en las Escrituras ningún apóstol descarriado. Hagan memoria, a ver a qué apóstol está descarriado. Pedro le negó, sí, Pedro le negó, pero lloró amargamente haber negado a su maestro. Ningún apóstol estuvo descarriado, todos murieron en forma trágica. Porque un testigo del Señor es muy difícil. Es muy difícil que hagas perder la mirada del objetivo que tiene. Gloria al Señor. Así que Dios nos permita que nosotros seamos esos testigos. Testigos que contemplen, que palpen, que lo toquen y que lo conozcan. Así que, amados hermanos, Dios les guarde, Dios les cuide. Dios nos ayude. En medio de este mundo malvado, Dios nos ayude a levantar esa verdad y a ser testigos verdaderos. Amén. Amén. Paz para todos ustedes, amados. Alejandro. Bueno, ¿quién quiere orar por la palabra del Señor?
Un voluntario o una voluntaria. ¿Quién quiere orar? Hermano Oscar. Amén. Amén. Gracias. Padre, vamos delante de su presencia, Señor, dando gracias una vez más, Señor, por su palabra, Señor, la cual sin duda alguna nos enseña, Señor. Sin duda alguna, Padre amado, nos guía, Padre amado, cada día a poder llevar un camino correcto delante de su presencia, Señor. Como decía su palabra, ser testigos verdaderos de aquello, Señor, que hemos visto, que hemos creído, que hemos palpado, Señor. Su poder, su misericordia para con nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en medio de este mundo, Padre amado, como dice, torcido, un mundo corrompido, Padre amado, un mundo en el cual cada día se aleja más de su presencia, un mundo el cual a pasos agigantados, Señor, se aleja, da vuelta la espalda a su nombre, Señor. Padre, pueda usted tener misericordia, Señor, de este mundo. Pueda tener misericordia, Señor, de aquellos que rechazan la palabra escrita, Padre amado, la cual usted un día dejó, Padre amado, para guiarnos, para encaminarnos a aquel camino, Señor, que nos llevará a la vida, Padre amado. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos fallado. Perdónanos, Padre amado, si en algún momento hemos querido dejar, Padre amado, el camino. Ayúdanos cada día, Señor. Restáuranos, Señor. Levántanos, danos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y la ciencia, Señor, para continuar, Padre amado. Restaura a cada uno de mis hermanos, Señor, aquel que ha llegado angustiado. Sé que la palabra no vuelve vacía, Señor. Damos gracias, Señor Padre amado, por el buen consejo, Padre amado. Gracias por su palabra, gracias por nuestro hermano. Gracias por el predicador, Señor. Gracias por su palabra. Solamente dar gracias, Señor, por un nuevo día, por una nueva oportunidad para poder continuar, Señor, en este camino en el cual mucho nos falta, Padre amado. Pero sé que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, Señor, hasta el día de su venida. Gracias una vez más, Padre. Y dejamos esta oración en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 La honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Adoramos al Señor y el que pueda ofrendar también ahí está la mesita y ofrendamos al Señor.
mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Mientras vida exista en mi ser. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande
que nos separará, que nos separará de su amor, inmenso amor, inmenso amor, de su amor, oh Dios, que nos separará, que nos separará, que nos separará, que nos separará de su amor, inmenso amor, inmenso amor, de su amor, oh Dios. Mira, mira, mira muerte, mira lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su inmenso amor. Mira, mira, mira muerte, mira lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su inmenso amor. De su inmenso amor. De su inmenso amor. Amén. La honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Gracias, papá, por estas alabanzas, por darnos ese momento precioso de poder estar acá junto con los hermanos y contemplar estos ambientes divinos donde alabamos y bendecimos al Señor. Quiero dar algunas oportunidades. La hermanita de Santiago, venga acá, preséntese y para que salude a los hermanos. Para que la conozcan. Preséntese acá y salude a los hermanos. Hola, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos con la paz y el amor del Señor. Contenta de poder participar con ustedes en un servicio de alabanza, de adoración al Señor. La verdad es que si yo soy de Santiago y pertenezco a la Iglesia Apostólica Pentecostal, que también allí en Lota está, y mis papás también pertenecen allá, solo que ahora